Ahora, a solicitud de muchos comentarios que me han llegado a través de correo electrónico, a través de la página web y a través de los mismos comentarios de los videos que vamos cargando, quisiera hablar del llenado de la matriz de riesgo. Ahora, ¿por qué digo el llenado y por qué no digo confeccionar una matriz de riesgo? Básicamente porque la matriz de riesgo, confeccionarla como corresponde, obedece a una metodología que se llama la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que eso comúnmente conocido como MIPED, es un procedimiento muchísimo más largo. Pero entiendo que la solicitud que me realizan los alumnos y algunos colegas, básicamente de modo de resolver, por ejemplo, alguna tarea que les den a los chiquillos, o bien el llenado de una matriz cuando alguien está recién desarrollando el trabajo de experto, más que nada como una cosa ejecutiva de poder realizarlo rápido y poder cumplir con la tarea que se le está encomendando, ¿ya? Entonces, por lo mismo quiero explicar cómo se llena una matriz de riesgo. En un futuro video vamos a aplicar el MIPER, es decir, aplicar la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos con las actividades de identificación de peligros, que creo yo es lo más importante, y con las actividades de evaluación de riesgo, que también nos dicen finalmente cuál es el nivel de criticidad de los riesgos que se están identificando, que se están evaluando más bien. Bueno, ¿cómo se llena una matriz? La matriz siempre tiene dos partes. Primero está la parte de identificación de peligros, que habitualmente sale área, sale actividad, por ejemplo. El área puede ser el área de instalaciones, el área de montaje, el área de recepción, el área de la empresa. Nosotros habitualmente tomamos el concepto de área básicamente de lo que nos dice la misma empresa, ¿ya? Por ejemplo, si queremos identificar en una parte en particular, nosotros vamos a preguntar a la gerencia y les vamos a decir: cuéntame por favor cuál es el nombre de esta área. Y ahí nos van a decir que es el área de recepción, el área de productividad, etc. Después viene la actividad, que es la actividad específica, que puede ser, por ejemplo, ensamblar una mesa, puede ser, por ejemplo, pintar un vehículo, puede ser, por ejemplo, hacerle mantención a una micro, etc., dependiendo de la actividad de la empresa. Esa es la actividad. Enseguida viene el peligro, ¿ya? Como vimos en algún video anterior, el peligro es cualquier situación, ya sea una condición o una acción que tiene el potencial de daño a la salud del trabajador. Por lo tanto, peligros puede ser un conductor, por ejemplo, sin su envoltura de PVC, vale decir, sin su envoltura aislante, un cuchillo que está mal ubicado, que está en medio, por ejemplo, de una vía de circulación, un cuchillo o un elemento cortopunzante, que puede ser, por ejemplo, algún elemento contundente que pueda estar arriba del trabajador y que eventualmente se pueda caer. Qué sé yo, que el trabajador trabaje en altura, por ejemplo, en una cornisa o sobre una micro, etc. Cualquier situación de peligro las vamos a incorporar en la tercera columna. Enseguida, habitualmente también se le incorpora el riesgo, es decir, después del peligro está el riesgo, que puede ser una caída de distinto nivel, que puede ser expuesto a algún elemento tóxico, que puede ser contacto con algún elemento que esté a temperatura elevada o contacto con algún elemento energizado. Ese sería el riesgo. Hay matrices también, no es de mi gusto, pero hay matrices que se le incorpora además la consecuencia. Por ejemplo, peligro, un cuchillo, riesgo, contacto con elemento filoso, con elemento cortopunzante, consecuencia, corte. Ahí tenemos conformada la matriz. Y por ejemplo le ponemos en el área de cocina, actividad, faenar algún tipo de verduras, por ejemplo. Y lo otro, el peligro, el cuchillo, el riesgo, contacto con elemento cortopunzante, consecuencia, que yo me corte o sufrir alguna hemorragia, etc., dependiendo del tipo de corte. Bueno, después la segunda parte, esa es la parte de identificación de peligros, ¿ya? Una vez terminado eso, vamos a la parte más matemática de la matriz, que es evaluar los riesgos. Habitualmente hoy en día, a modo de simplificación, se habla de magnitudes de probabilidad y magnitudes de consecuencia, ¿ya? Y habitualmente estas magnitudes obedecen a los valores 1, 2 y 3. Por ejemplo, la probabilidad baja sería un valor 1, la probabilidad media sería un valor 2, la probabilidad alta sería un valor 3. Lo mismo para la consecuencia. Una consecuencia baja, valor 1, media 2, alta 3, ¿ya? Ejemplo, una consecuencia alta sería la muerte. Sería una enfermedad crónica y mortal. Por ejemplo,
el cáncer, por ejemplo, o morir producto de, qué sé yo, de un golpe demasiado fuerte, de una caída de distinto nivel de 16 metros de altura. Ahí estamos hablando de la consecuencia. Y la probabilidad 1 baja es cuando es una cosa que ocurre muy pocas veces, después media, que ocurre algunas veces, y alta, que ocurre periódicamente, que ocurre siempre. ¿Ok? Bueno, de esos valores, de la probabilidad y de la consecuencia, vamos a obtener la magnitud del riesgo, ¿ya? Y dependiendo de la tabla de valoración que nosotros tengamos, esa magnitud del riesgo puede hablar de un riesgo que es tolerable o un riesgo que es no tolerable, ¿ya? Inclusive de los riesgos no tolerables, hablamos de riesgos que son críticos y riesgos que son muy críticos, ¿ya? Que eso va a depender de la probabilidad y de la consecuencia, ¿ya? Y finalmente, en la última parte de la matriz, vienen las medidas de control, ¿ya? Que pueden ser medidas de acuerdo a lo que recomienda, por ejemplo, la norma OSA 18001, que puede ser medidas de eliminación del peligro, que pueden ser medidas de sustitución del peligro, medidas de un control de ingeniería. Después vienen los controles administrativos, las capacitaciones y las señalizaciones. Y por último, elementos de protección personal. En ese mismo rango, porque hablamos de ese nivel jerárquico, es decir, por ejemplo, lo más recomendable es eliminar la fuente de peligro. Pero cuando no se puede, se sustituye, se hace un control de ingeniería, capacitaciones, control administrativo y por último elemento de protección personal, que es lo último que siempre vamos a intentar, ¿ya? Espero que haya quedado claro con las imágenes que se han ido apoyando en digital. Cualquier duda, ustedes escríbanos a nuestra página web o escriban un comentario en el video de YouTube, o simplemente nos mandan en el formulario de contacto de la web, nos mandan la consulta que nos va a llegar directamente al correo electrónico y nosotros a la brevedad se los vamos a responder.